la buenísima acogida que le disteis al vídeo de 2 libros, un tema, pues me han animado a seguir con esta sección. Así que nada, aquí viene un nuevo vídeo donde os voy a hablar de 3 temáticas en este caso y de varios libros que hablan de ella. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí. En este vídeo traigo 3 temas de los que os voy a hablar de 2 libros diferentes para que podáis elegir el que más os interese o leer los 2 si quizás sea un tema del que, bueno, os apetece aprender más o leer sobre eso. Antes de empezar, daros las gracias a todas las personas que os vais suscribiendo al canal. Es genial ver cómo pues vamos creciendo, cada vez somos más. La verdad es algo que pues me emociona mucho porque al final yo estoy aquí en mi casa hablándole a mi móvil y ver luego pues que hay gente detrás viéndolo, charlando en comentarios y demás, pues me hace muchísima ilusión. En la caja de descripción siempre os dejo los enlaces para seguirme también en Instagram, donde estoy a diario, Goodreads, Babelio, y también siempre os dejo listados todos los libros que voy mencionando con un enlace de afiliado. Básicamente, si lo compráis a partir de ahí, yo me voy a llevar una pequeña comisión, es una forma de apoyarme. Y si no, pues nada, simplemente que tenéis ahí la información de todos los libros que menciono. Y nada, sin más dilación, allá vamos. El primer tema del que vamos a hablar es dinero. Sí, es un tema así como un poco quizás no interesante a priori. Mira, voy a leer una novela sobre dinero. Ya, yo las leí sin saber que iban específicamente sobre eso y luego pues bueno, encontré esta similitud y la verdad que son 2 libros que son bastante comparables por ciertas cosas que tienen y a pesar de ir de dinero, pues bueno, al final van de otras cosas también. Por un lado vamos a estar hablando de El desafío de mi hijo de Hika Harada, que está editado por Duomo, y por otro lado de Luna de papel de Mitsuyo Kakuta, que está editado por Galaxia Gutenberg. Ambos libros, además de hablar de dinero, están escritos por autoras contemporáneas japonesas y vamos a ver que son libros completamente diferentes. De hecho, uno me ha encantado y otro no me gustó nada. Si lleváis un poco de tiempo en este canal ya sabéis que el libro que no me gustó nada fue El desafío de mi hijo. Es un libro que se promocionaba como pues una saga familiar, con un secreto que iba de mujer a mujer y bueno, pues un poco así como una novela apasionante. Y es cierto que iba en torno a una familia japonesa, principalmente veíamos a las mujeres de, me parece que eran 3 o 4 generaciones. Lo que pasa es que no había realmente ningún secreto, ni había ningún desafío, ni había nada. El libro en japonés se llama, de hecho, Formas de gastar 3.000 yenes. Siempre lo digo, 3.000 yenes es más o menos 20 euros para que nos hagamos a la idea. Y yo creo que en Japón se vende más como un libro de crecimiento personal o como pues, un libro, no una gran novela como una saga familiar como se nos presentó al menos aquí en España. O bueno, yo interpreté así las señales del marketing que nos dieron. En este libro vamos acompañando a las diferentes mujeres de esta familia, tanto la matriarca, la abuela, como su hija, como las 2 hijas de ella, en diferentes aspectos de su vida personal y vamos a ver cómo el dinero o la falta de él les va a hacer comportarse de diferentes maneras, como pues por ejemplo desprenderse o dejar de gastar compulsivamente y ahorrar más porque a lo mejor quieres comprar una casa, como una persona mayor que ha quedado viuda se siente más tranquila si trabaja, incluso deja de estar, bueno, no jubilada, porque las mujeres en Japón, sobre todo de generaciones anteriores, pues no trabajaban, estaban en casa. En España pasaba relativamente parecido en época de mi abuela, por ejemplo, tampoco hay que irse demasiado atrás, pero bueno, decide empezar a trabajar y como la familia lo interpreta como muy mal, como una mujer mayor va a trabajar. Entonces, bueno, es interesante el libro como un acercamiento, ¿no?, a ciertas realidades de la sociedad japonesa actual. Nos enseña cosas muy curiosas como cómo se prepara la cena y la comida de Año Nuevo y bueno, de los primeros días cuando acaba y empieza un nuevo año. O por ejemplo nos habla de las libretas de ahorro japonesas, que es toda una institución en Japón, pero es cierto que como novela pues para mí tenía ningún tipo de interés. La verdad, yo lo siento, creo que mi opinión es bastante impopular, he visto muy buenas reseñas, pero bueno, os lo digo porque para mí no tuvo interés y prefiero contaros por qué no, y si eso sí que os llama, pues adelante. Entonces, sí que gira en torno al dinero, pero al final es una historia muy sencillita, pues como os digo, casi un poco como edulcorada,
bueno, no sé, te puede dar que pensar que es una novela pues fácil a lo mejor pues para leer en el autobús, o si no leéis demasiado, en este momento tienes la cabeza como un bombo y necesitas algo muy fácil, pues realmente este libro puede estar bien. Y luego, por el otro lado, quiero hablar de un libro que he leído este mes de junio y que me ha encantado. De hecho, lo tengo aquí. Y además lo he leído en lectura conjunta con mi amiga Mary, que en Instagram es señorita leer escribir. Os lo dejaré abajo en la caja de descripción como siempre. Y bueno, este es un libro que me ha encantado. Es cierto que yo iba, de hecho, con expectativas bastante altas porque esta es una autora que a mí me gusta mucho. En España tenemos editadas 3 novelas, las 3 con Galaxia Gutenberg. Está Ella a la otra orilla, La cigarra del octavo día y ahora tenemos Luna de papel. En todas ellas siempre tiene protagonistas femeninas que nos enseñan realidades que se salen de la normalidad en Japón, que son muy muy interesantes. Siempre son mujeres llevadas a un extremo por un tema u otro y la verdad que este me ha encantado, me ha parecido un libro para debatir muchísimo, para sacarle muchísima chicha, a pesar de que realmente no pasan demasiadas cosas. Como os adelantaba, es un libro que va a hablar del dinero, es un libro que yo la lectura que hago es que es un libro que va sobre la influencia del dinero en nuestras vidas en casos diferentes y en casos muy extremos. La novela está ambientada primero en Japón a finales de los 80 y luego pues va avanzando, ¿no?, con los años 90 y demás. Hubo una crisis económica, estalló la burbuja, luego también, por ejemplo, nos habla de, muy de pasada, ¿no?, casi para orientarnos en el tiempo, se menciona en la tele que cae el muro de Berlín, luego suceden los atentados en el metro de Tokio con gas sajalín, etc. Bueno, para que nos hagamos la idea de qué momento estamos. Pero en el fondo nos va a presentar la historia de una mujer que se llama Rika, donde muy desde el principio nosotros vemos que está en Tailandia huyendo de algo y no sabemos qué. A partir de ahí la novela se estructura en alternancia de capítulos, algunos de ellos narrados únicamente por Rika y otros por varias personas que conocieron a Rika en el pasado y nos cuentan su vida y un poco van tocando de Rika. ¿Por qué? Porque Rika empieza a salir en los periódicos porque ha hecho algo ilegal que tiene que ver con el dinero. No os quiero realmente adelantar demasiado porque creo que es guay irlo descubriendo, pero al final el libro lo que nos va a enseñar es un poco como, por un lado, algunos personajes o algunas personas, porque es un libro que a pesar de estar ambientado en otra época, hace unas décadas, y bueno, creo que es de 2012 o así la novela, se siente bastante actual para el mensaje que te quiere lanzar, ¿no?, de cómo muchas veces tapamos con dinero algunas, no sé, inseguridades o insatisfacciones que tenemos. El sistema capitalista, ¿no?, nos hace como querer comprar, querer tener, gastar, ¿no?, que te da como un subidón momentáneo y que luego se queda en nada. Luego también nos habla, por ejemplo, de las parejas, del mantenerse juntos sin sentido, algo que es un poco habitual en Japón, al menos la literatura nos enseña eso. Nos habla de las amistades, es un libro que va a hablar de maternidad, de responsabilidades. Bueno, es que de verdad es un libro súper interesante. Tengo ganas, porque lo he leído hace muy poco, de asentarlo un poco más en mi cabeza y sacar también diferentes conclusiones. Creo que es un libro que no encantará a todo el mundo porque, como os digo, no tiene una trama, no lo sé, que pasen demasiadas cosas y yo, sin embargo, estuve desde el minuto 1 súper enganchada. No me imaginaba todos los personajes, todas las escenas que estaban ocurriendo, cómo sucede todo en Japón, ¿no? Pues la forma de cómo te atienden cuando tú vas a una tienda, lo fácil que es gastar, incluso cuando estás de viaje allí, cómo los empleados de ciertos comercios o de ciertas organizaciones como un banco tratan tan diferente a cómo nos tratan, por ejemplo, en España. Es que son mundos diferentes y creo que son unas novelas, aparte de disfrutarlas por su trama, también son geniales para aprender sobre la cultura japonesa o la sociedad japonesa, cómo funciona, si es algo que os interesa. A mí, por ejemplo, sí. Entonces, de esta lectura no solo saco esta novela, sino creo que no sé, comprender más cosas que luego me hacen entender mejor otros libros, cuando estoy allí de viaje, cuando veo películas, etcétera, ¿no? Es muy interesante porque es que es una sociedad que tiene muchas particularidades, ¿no? Es similar a muchas otras sociedades primermundistas en muchas cosas, pero en otras es un mundo, otro planeta, de verdad. Entonces es muy interesante, toca tantos temas, habla de la hipocresía, del llevarse un chasco enorme en la vida, de darse cuenta de lo que tú te has imaginado
cómo es el mundo de diferente. El propio título creo que es una gran metáfora de todo lo que nos dice el libro, os va a dar mucho que pensar. Me ha gustado muchísimo, la verdad, os va a hacer darle una vuelta a muchas cosas. Si estáis interesados en leer literatura japonesa, esta autora es estupenda porque toca temas muy actuales, pero refleja muy bien cómo es Japón, por lo cual os va a ayudar a comprender mucho el país. Y nada, recomendadísimo. El segundo tema del que vamos a hablar es buceadoras, o bueno, sociedades con mujeres buceadoras, y estoy segurísima que ya sabéis qué libro va a aparecer porque yo creo que hace como 3 vídeos que no lo menciono y eso no puede ser. Y vamos a estar hablando por un lado, por supuesto que sí, de La isla de las mujeres del mar de Lisa See, que es una novela que está editada en España al menos por Salamandra y Salamandra de bolsillo. Es una novela, si no me equivoco, de 2019, 2020, no tiene mucho más tiempo. Y por otro lado vamos a hablar de una novela gráfica que se llama Ama, el aliento de las mujeres, que está editado por Nórdica Libros y es un libro cuyo texto es de Frank Mangin y el diseño y color de Cecil Beck. En ambos casos se nos va a presentar dos culturas que se dan en diferentes puntos de diferentes países, por un lado Corea y por el otro lado Japón. No son sociedades, no son culturas que se den en todo el país, sino en puntos concretos. Por ejemplo, en el de la isla de las mujeres del mar nos vamos a centrar en la isla de Jeju para conocer a las Haenyeo, las mujeres buceadoras que son, bueno, hoy en día son incluso patrimonio mundial por la UNESCO, si no me equivoco, y bueno, pues fueron el sustento tanto de sus localidades como de sus familias durante muchísimo tiempo. Eran las mujeres las que no solo tenían grandes responsabilidades dentro del hogar, sino que eran las que llevaban el dinero a las casas, las que mantenían a las familias con un trabajo que obliga a jugarse la vida día tras día. Y por otro lado, pues podemos llevar exactamente lo mismo o muy parecido a Japón. En Japón hay diferentes lugares donde están las ama, que es como se llama a las buceadoras. En este caso se centra en la zona de Egura, que está en el mar de Japón, pero bueno, hay otras amas, por ejemplo, en Okinawa y otras en la zona de Mie, en diferentes lugares de Japón. Y bueno, pues la verdad que la parte de la cultura es lo que es la organización de cómo funcionan estas mujeres es relativamente parecida a lo que os he contado de Corea. Básicamente es lo mismo, ellas mantenían a sus comunidades. Es cierto que parece que tienen diferentes niveles de buceadoras, algunas van acompañadas, otras no. Bueno, hay particularidades. No las quiero comparar porque son bastante diferentes, quiero decir, si solo me pudiera quedar con una, en este caso claramente me quedaría con La isla de las mujeres del mar porque es una novela fantástica, es que es una novela increíble y al ser novela también es cierto que se explaya mucho más y puedes conocer mucho más pues toda esa cultura, toda esa historia y además de una trama de ficción apasionante de la que os voy a hablar luego. Y en la novela gráfica simplemente es muchísimo más visual, pero claro, conocemos mucho menos de los detalles de esta cultura. De hecho, quizás si yo o otra persona que no tiene mucho conocimiento sobre estas culturas de las buceadoras te metes en ama directamente, igual te quedas un poco fría. Sin embargo, si ya llevas todo, o sea, siendo muy bueno, igualmente porque me gustó mucho, pero si tú ya llevas todo el bagaje que tú te has cogido de la isla de las mujeres del mar y todo ese aprendizaje, aunque sabes que es otro país y es otra cosa, puedes como entender muchas más cosas sin que te las cuenten necesariamente y disfrutar, ¿no? Como a través de unos dibujos y un arte precioso, porque todo el libro de verdad es una belleza, pues llegar a otros niveles, ¿no? Y centrarte y pudiendo disfrutar más de lo que es la trama, porque tú ya conoces el resto. Espero estarme explicando más o menos. En la novela de La isla de las mujeres del mar, como os decía, pues vamos a conocer la historia de pues, la gran parte del siglo XX, que además fue muy convulsa, en la isla de Jeju, en Corea, que bueno, es una isla que digamos ha tenido siempre por su geografía, por donde está situada, ha sido un punto de gran interés para diferentes potencias, como pudieron ser los japoneses, luego los propios coreanos, estadounidenses, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues su población ha tenido que sufrir diferentes invasiones y estar movida de un lado para otro por los intereses de unos y de otros, y al final pues es una población que ha sufrido muchísimo. Y allí pues se da la cultura de las Haenyeo y nos la va a contar
tanto ella como todo lo que le pasó en esa isla a través de diferentes historias familiares y sobre todo de una historia de amistad entre dos mujeres que se conocen desde pequeñas y bueno, pues lo que les va pasando a lo largo de sus vidas. Tenemos una trama en el presente, bueno, en el presente o hace unos años, pero vaya, y otra en el pasado. Es una historia apasionante, es una historia de esas que te rompe, es una historia que por momentos necesitas parar, necesitas clines y echar una llorera muy grande porque no te puedes creer lo que está pasando, ese horror, sobre todo que las partes más horribles, es terrible porque son historia, ¿no? No son parte de la ficción. Y bueno, son libros que no te deja respirar porque cada rato están pasando cosas terribles, pero que merece mucho la pena conocer, ¿no? Conocer un poco la historia más allá de las fronteras de Europa y Estados Unidos, que es un poco lo que más nos han enseñado. De verdad, es una novela fantástica, 100% recomendable. Y en el caso de Ama, de la novela gráfica, va a estar ambientada en los años 60 del siglo XX, donde pues una joven procedente de Tokio va a llegar hasta la región, hasta la isla de Gegura, que está la verdad un poco remota, porque dice que quiere, bueno, convertirse en un ama, que quiere convertirse en una de estas buceadoras, entonces va a ir allí a entrenar con su tía y bueno, lo que vamos a ver es que ella pues guarda un misterio y también va a descubrir una serie de secretos familiares como por qué su madre se fue de allí de repente, por qué no le contó nada. Entonces bueno, vamos a combinar el día a día allí en ese lugar tan remoto, tan diferente de cómo es la vida en Tokio, de la modernidad, tal, eso está como atrapado en el tiempo, parado, donde las cosas se hacen de otra manera y ella tiene que adaptarse a ello con, bueno, pues conocer un poco cómo era el día a día de esas mujeres y bueno, de esas familias, de esas comunidades. Es un libro muy bonito, a mí me gustó un montón conocer un poquito más de estas mujeres. Yo personalmente conocía a las buceadoras de la zona de Mie, de hecho estuve allí una vez en un viaje y fue genial. Y entonces pues conocer otras comunidades y otras cosas que hay en Japón pues me gustó un montón. En este caso es que recomiendo leer las dos porque son muy bonitas, muy emocionantes, muy emotivas y muy inspiradoras. Sobre todo son historias de mujeres muy valiosas. La cultura de estas buceadoras se está perdiendo, evidentemente, ya casi no se marisquea o no se pesca de esta manera y esto es algo que claro, que finalmente se va a acabar preservando a través del recuerdo, por lo cual creo que también son tan importantes estas historias que quizás dentro de unas décadas, cuando ya no exista esta cultura en activo, puedan seguir viviendo de alguna manera, ¿no? Además de en los museos y demás, pero bueno, que creo que es una forma pues muy bonita de rendirles homenaje y de no dejar que se olviden. Y el tercer tema del que vamos a hablar es un poco extraño porque no es un tema como sí, pero vamos a hablar de Harry Potter, ¿no? Y entonces vamos a comparar, evidentemente, la saga de Harry Potter de La persona innombrable, que bueno, es una de las grandes sagas de mi vida. He leído Harry Potter siempre, no sé cuántas veces habré releído todos estos libros que forman parte de mi vida como lectora, pero de mi vida en general también, sobre todo. Las tengo, por supuesto, en las ediciones de Salamandra típicas que salieron primero, luego me hice con las ediciones en inglés y ahora, bueno, estoy haciendo, que me va regalando mi buen novio, las ediciones tan bonitas de Mina Lima, que son espectaculares, son, bueno, no sé, o sea, es que esto son un sueño, o sea, están decoradas, tienen partes desplegables a color, bueno, esto es para, de verdad, para coleccionar. Y el otro lado, el otro libro que tiene que ver con esta temática, que es Harry Potter, es número 2 de David Fuenquinos, que es una novela muy cortita, pero encantadora. Harry Potter, es que me parece hasta ridículo un poco hablar de la saga porque entiendo que todo el mundo la conoce. Es una saga de 7 libros donde nos va a contar la historia de un niño que a sus 11 años recibe una carta que le dice, bueno, que ha sido admitido en un colegio de magia, que por favor vaya, y él, que vive pues en el mundo normal, dice que me están hablando y bueno, pues por las cosas de la vida descubre que él es un mago, que sus padres, que habían fallecido hace tiempo, pues no habían muerto como le habían dicho en un accidente, sino de otra manera. Entonces, bueno, vamos a ver sus aventuras en este colegio de magia donde, bueno, pues vamos a descubrir que él va a ser, pues no sé, casi el elegido para acabar con un gran mago oscuro que, bueno, aterrorizó al mundo hace tiempo y aunque ahora parece que ha muerto, parece que no estaba tan muerto como parecía. Y bueno, una historia de amistad, una historia de crecimiento, de camino del héroe, bueno, maravilla, lo tiene todo, de verdad. Es que, ¿qué os voy a decir? Harry Potter, todo bien. Y
Bueno, a ver, no sé, todo bien, igual entiendo que hay cosas que no le gusta a la gente, pero yo son libros con los que he crecido, libros de fantasía, pero para mí esos son libros de amistad, de valores. Es que no lo sé, no voy a decir una cosa mala de estos libros. Y el otro libro con el que comparto temática es Número 2. Número 2 es una ficción muy divertida porque todo el rato parece que es verdad, donde el autor nos cuenta la historia de Martin no sé qué, no me acuerdo del apellido, que es el chico que quedó segundo en el casting de las películas de Harry Potter, ¿no? Digamos que número 1, el que fue elegido fue Daniel Radcliffe y él, Martin, es número 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese niño al que no cogieron? ¿Cómo le afectó su vida no llegar a ser Harry Potter? Pues le afecta mucho y le afecta mal, lo lleva pues muy mal, se le crea un trauma terrible. Entonces acompañamos a ese niño desde su infancia hasta, bueno, su juventud, pasan años y vamos viendo angustiantemente, ¿no? Cómo sigue su vida después de no ser elegido y viendo constantemente cómo la vida que pudo haber sido, ¿no? A través de la fama, la riqueza y el amor que reciben pues los actores de Harry Potter. Es una novela en cierta manera pues muy psicológica, pero también contemplativa, cotidiana. No pasan demasiadas cosas del día a día de esta persona. Lo que pasa es que está todo ambientado todo el rato en un mundo que conocemos muy bien, ¿no? Si sobre todo si leísteis Harry Potter en su día y fuisteis fans y vais al cine y hacíais cola en la librería cuando salían los libros de Harry Potter, según te van contando las cosas, tú las recuerdas en tu vida, ¿no? Entonces se siente muy muy cercano y perdón, pero ¿quién no soñó alguna vez con, no sé, ser uno de los actores y estar viviendo aquello? Yo todos los días, incluso hoy. Entonces es un libro con el que muy fácilmente te puedes como identificar y ver ahí. Aparte que, bueno, que tiene diferentes lecturas, ahora veremos. Pero bueno, eso que te cuenta detalles reales de los castings, de la producción de la película, de esto, de lo otro. Entonces, todo el rato tú piensas que esto puede ser 100% verdad y eso es genial. Es cierto que es un libro un poco agobiante porque el protagonista, Martin, lo pasa mal todo el rato, lo pasa muy, muy mal. Y creo que hay dos formas de contar un vídeo como de leerlo. Yo lo leía como con empatía, pero también un poco en plan, Martin, por Dios, reacciona. Y luego está, por otro lado, leerlo como lo leyó novio San, mi pareja, que lo leyó, él se identificaba muchísimo con esa persona, en plan, es que yo no habría levantado cabeza, es que lo leía él con angustia, con un nudo en el estómago, en plan, se veía él como Martin, ¿no? En plan, me habría pasado esto 100%, que agobio, y como que al final de verdad lo extrapolas a tu vida. Entonces, no sé, igual cuidado con leer este libro porque él lo pasó verdaderamente mal porque sentía el dolor de Martin como propio. A mí me parecía un libro súper interesante porque al final no solo, o sea, evidentemente está hablando de una cosa muy concreta y muy extrema, no de no ser elegido número 2 de Harry Potter, pero que siento que al final también está hablando de que todos en la vida somos muchas veces no elegidos, ¿no? A veces no número 2, a veces número 5 o 100, da igual. Pero eso de cuando tú estás muy cerca o tú quieres algo y luchas mucho por conseguirlo y no lo consigues, siempre hay como en tu cabeza una especie de bifurcación de ¿y si hubiera hecho esto o si me hubiera conseguido esto, cómo sería mi vida? Y normalmente cuando la miras es mejor que lo que ya tienes, ¿no? Y el aprender a vivir con eso y el aprender al rechazo y que no siempre vamos a conseguir las cosas aunque pongamos todo de nuestra parte. Creo que el libro también va un poco de eso. Tiene puntos de mucha luz, puntos oscuros y sobre todo lo que tiene para mí es un final redondo. La verdad es un libro que me gustó un montón. O sea, no es la novela de vuestra vida, pero es un libro que yo disfruté mucho leyéndolo. Me encantó que me llevara al mundo de Harry Potter en cierta manera, que conectara con esa parte de mi infancia, de mi juventud y luego aterrizar en una historia madura de crecimiento, de rehacerse ante la adversidad. Y eso os cuento, la verdad. Creo que en el fondo, aunque no lo parezca, son de la misma temática, sí y no. Y me apetecía pues ponerlos un poco en relación en este vídeo. Contadme por favor en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué os pareció, si alguno os ha llamado la atención, cuál es el que vais a leer próximamente, no lo sé. Bueno, contadme lo que queráis en comentarios, charlamos por ahí como siempre. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!